Bienvenidos al programa de radio Alto Vibraje, también versión podcast para que usted, además de sintonizarlo, puedas descargarlo en tu plataforma favorita. Alto Vibraje, sinaloenses ordinarios siendo extraordinarios. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Espero que de lo mejor. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del podcast Alto Vibraje. Soy Luis Alberto Díaz. Como siempre, saludo a José de Jesús González, el Cachi. ¿Cómo andamos, Cachi? Buenos días, gracias. Contentos de estar el día de hoy nuevamente y más contento con el invitado que ya presentarás ahorita. Gracias, Cachi, por acompañarnos. Saludo con mucho gusto a Roque Mascareño, el pitcher. ¿Cómo andamos, Roque? No, contento, amigo Luis Alberto Díaz. Muchas gracias al invitado por aceptar esta charla. A mi amigo Cachi por aceptar pues pasarme algunas que otras preguntas para ¿Otra vez? Justilarlas. ¿Otra vez? Bienvenido, don Germán. Bueno, nos acompaña y muchísimas gracias Germán del Rincón Jarero, es presidente del Consejo de Administración de Grupo del Rincón, es también presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores de Sinaloa y pues es integrante de una familia que apreciamos mucho aquí en Sinaloa, por cierto. Gracias por acompañarnos. Me decías que son varias empresas que integran este corporativo. ¿Las podemos mencionar? Sí. Nissan, Renault es Culiacán, Mazatlán, Mitsubishi, Culiacán y Los Mochis, BYD, Culiacán y Los Mochis, Infinity dentro de una semana. Bueno, ya estamos abriendo prácticamente. Ahí en Plaza Congreso también. Y también próximamente viene el Café Premium de Colombia, Café Juan Valdez. Lo vamos a tener aquí en Sinaloa. Entonces. Sonora y Las Bajas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuántos años tiene este grupo y cuál fue la primera empresa del grupo? Okay. Acabamos de cumplir 55 años y la primera empresa fue Nissan. En junio cumplimos 55 años. Se inició con una persona con mucho más entusiasmo que dinero y 4 empleados nada más. 4 empleados. 4, que ahorita ya somos más de 500, pero así se inició. 55 años. Cumpliendo. ¿Cuántas generaciones? 3. 3 generaciones. 3 generaciones. De los del Rincón. Sí. ¿Su abuelo? ¿Su papá? Mi papá y luego seguí yo y ahora sigue mi hijo. Muy bien. Empezamos con las preguntas y ahorita continúo yo. Bueno, yo me voy a ir directo al grano, Germán. No vaya a ser. Yo me voy a ir directo al grano porque es algo que está sucediendo en el mundo y quisiéramos, los que no le entendemos al tema automotriz, cómo Germán del Rincón, cómo Grupo del Rincón se está preparando para los cambios de los carros eléctricos, cómo ha afectado la venta de Nissan, de las marcas Renault, esta transición a irnos a un mercado nuevo, más económico, más eficiente. Se dicen muchas cosas de los nuevos autos chinos. ¿Cómo le ha afectado en Sinaloa al Grupo del Rincón? Muy bien, muy buena pregunta. Nosotros tenemos como 10 años viendo este tema y viendo acercarse a los carros eléctricos, pero sabíamos que esto iba a tardar. Esa pregunta me la han hecho en varias entrevistas. Y yo les digo, no se preocupen, el carro eléctrico masivamente va a ser cuando se cumpla que el carro tenga más autonomía que un tanque de gasolina, cuando el carro se cargue máximo en 30 minutos y cuando el carro cueste igual o menos que un carro de gasolina. Cuando se cumplan esas 3 condiciones, adiós gasolina. Yo pensé que se iban a tardar más años, porque hace 3 años alguien me preguntó, le dije, no, faltan 5, 7, para 2030, 2035, no. Ya se cumplieron 2 de esas 3 y está a punto de cumplirse la tercera. Los carros ya tienen la autonomía de más de 500 kilómetros, ya existen. Es la 1. El carro ya cuesta igual que el carro de gasolina, esa es la 2. Y la 3, ahora el gran tema es el tiempo de carga. Pero resulta que los fabricantes de las baterías de los carros son los mismos de las fábricas de batería de celular. Y hace 5 años una batería celular duraba 3 horas y se cargaba como en 4 o 5 horas. Ahora se cargan en máximo en 1 hora y duran un día entero. Okay. Entonces, si toman la misma idea de cómo mejoraron las baterías celulares, pues esto, yo estoy estimando ahorita
quizá 1 año y medio a 2 años máximo, en que los carros ya tengan autonomía de más de 1000 kilómetros, en que la carga se haga aproximadamente en 20 o 30 minutos máximo, aunque eso es una carga total. El 80% el primer 80% ahorita ya tarda 30 minutos. Tú puedes llegar a comer a algún lado si hay cargador. Y mientras Esto te iba a comes, decir, entonces un buen negocio sería poner cargadores, o sea, como gasolineras, poner muchas partes donde puedas cargar, porque Electrolineras. ahorita Electrolineras. no, Ahorita ya hay no un ve- proyecto. no veo yo veo muchos carros muy bonitos, casi todos, porque son nuevos en el mercado, pero no veo muchas partes donde Puntos de carga. De hecho, en Estados Unidos yo renté un auto y batallamos para ver, digo, tiene que haber un... No, en cualquiera hay aplicaciones, pero Sí. en la Ciudad de México cargas en cualquier plaza y llegas, conectas y con una tarjeta de crédito y ya. Ok. Entonces, en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey ¿Y qué es fácil. más negocio para el Grupo del Rincón? ¿El carro de baterías o el carro de gasolina? ¿O cómo es que vas a mezclar este nuevo mercado? ¿Cómo está afectando? Nosotros estamos en el negocio de la movilidad. Ok, Lo que sea que vaya a mover a la gente, en eso estamos. ok. Si el carro después vuela, vamos a vender carros que vuelan. Correcto. O si el carro es de gasolina, es de gasolina. Y si el carro, Ok. ahorita el que sigue es el eléctrico, vamos a vender eléctricos. Y en el tema, la movilidad en compartimiento, digamos, es una tendencia en el mundo. ¿También piensas en algún momento hacer en parte de movilidad, eficientar la parte ecológica y hacer como estos, no Ubers, pues, pero sí un tema de movilidad más ecológica, más masiva, que mejore la circulación? ¿Sería un proyecto también ecológico? Hemos estudiado 3 casos en Estados Unidos muy interesantes, pero la idiosincrasia del mexicano es muy diferente. Todavía no Y tenemos lo eso. vimos en la pandemia, donde la gente se quería bajar del camión urbano para subirse en algo que no hubiera mucha gente y buscó carros, sobre todo usados, porque pues, el nuevo, para empezar, no había y luego tenía un precio alto. Y buscó comprar motocicletas, Ujú. pues, se buscó mover, Movilidad. pero siempre con algo Con propio. independencia, con Sí, autonomía. cuando vienen los directores de las plantas de otros países nos dicen, ¿por qué el mexicano es así? Le Digo, gusta. Es que tú no entiendes, le decíamos. Recuerda el negocio cuando estuve en el negocio de camiones. Y querían dar arrendamiento y nadie quería comprar por arrendamiento. Entonces yo les Sentirse decía, dueños del camión. es que tú no entiendes. Yo conozco a muchos casos, pero el señor quiere 3 camiones porque tiene 3 hijos. Y el día que se muera le va a dar un camión a cada uno. Esa es la manera de pensar Del y empresario del hombre mexicano. camión, del mexicano, Claro. donde nos gusta la propiedad. Porque decías que yo veo que le ponen peluche al tablero y Lo y si le personaliza. van a la América o a las Chivas y O al Atlas. luego traen al San Judas Tadeo ahí, Sí, claro. etcétera, etcétera. Entonces le dije, quieren tener la propiedad porque no quieren decir, o sea, para ellos son 2 negocios. Uno es para lo que sirve el camión y lo otro es, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Claro. Me dedico al transporte de carga, entonces le voy a dejar camiones. Ujú. Es una manera de pensar del mexicano. Entonces, con el carro sucede algo similar. Similar. Por más que queremos meter arrendamientos y todo como en Estados Unidos, aquí Y bueno, mira que Sí, Sinaloa como para- tenemos, no me acuerdo cuántos carros le tocan por casa, creo que 2.5. O sea, somos un gran consumidor de autos en Sinaloa y tú eres uno de los mayores vendedores de autos en Sinaloa. Nissan creo que sigue teniendo Sí. el liderazgo. sí, Nissan es número 1 en el país y el número 1 en Sinaloa y número 1 en Culiacán. Pero te quería decir una cosa nada más. Solamente en el municipio de Culiacán hay aproximadamente 1 millón de carros y hay aproximadamente 1 millón de habitantes. No manches. Probablemente es el único municipio del país, y eso casi estoy seguro, 1 millón. de que tiene un carro por habitante. 1 millón de carros. El municipio tiene 1 millón de Eso no lo he Así de escuchado plano. jamás. Ahora, la otra cosa que te quiero decir, nosotros no hemos vendido ni 400,000 carros de esos. Más de 600,000 de esos Bien, carros de hecho, entraron de Estados Unidos. Sí. Chocolates. Como carros wow. chuecos y los se legalizaron, o muchos están sin legalizar. Pero ahí están. Sí. Ahí están y por eso no hay ciudad que aguante No. tantos carros. Muy Oye, bien, al rato hablamos de ese tema, por acá Ese es lo otro traigo. tema. Sí. Van más de 21 legalizaciones, ¿no? En los últimos años en nuestro país, pero al ratito hablamos de eso. Me gustó mucho lo del negocio de la movilización. Sí. Acá, Roque y yo Como decimos ustedes. que nos dedicamos a la generación de contenidos, que los distribuimos en radio, televisión, portal, redes, o lo que venga, no sabemos, ¿no? Así es. Así están. Y no te terminé de nuestros contestar la productores. pregunta que me decías. Sí. ¿Cómo nos preparamos para la electricidad?
En Nissan teníamos solamente un carro eléctrico y buscábamos más, nos fuimos como segunda opción. Renault, digamos que era una marca, quizá la segunda más importante en Europa, más en carga que en pasaje. Y nos fuimos por ella y luego nos fuimos a Mitsubishi porque sí tenía ya carro híbrido, la Outlander, carro híbrido. Sí. Pero no era suficiente y entonces buscamos todo lo que venía, qué iba a pasar en el futuro cercano, 3 años, 5 años. Y de las 28 marcas chinas que estaban entrando a México, las analizamos rápido y nos fuimos por la número 1. La número 1 en ventas en China y la número 1 en carros eléctricos e híbridos, y que es BYD. Muy bonitos además. Y bonito diseño. Y es la única que ha retado a Tesla del último trimestre del año pasado, le ganó. Ninguna otra ni se le acerca a Así Tesla. Es como te preparaste, y esa idea fue en consensuada con todos, en tu consejo, tus hijos, tú, sí. Fue una idea de tu hijo, tuya, en grupo traerse. No, empezamos a ver muchas marcas y no las conocíamos, entonces empezamos a analizar rápido cuáles eran las mejores, cuáles eran las más grandes a nivel mundial, cuáles estaban en las primeras 20. Correcto. Y dijimos, si se puede, esta va a ser esta. Y la peleamos con todo y sí nos salió. Cachi. Tú vienes de una familia empresarialmente muy reconocida y políticamente muy conocida. Don Jorge del Rincón Bernal, yo tuve el gusto de conocerlo y yo te puedo describir que para mí es un ejemplo como persona, como ser humano, un caballero muy honorable. Y podías coincidir o no políticamente con su pensar, pero era recto hasta en eso. ¿Qué te dejó tu papá? Olvidémonos del patrimonio económico. ¿Qué es lo más importante que tu padre le dejó a Germán? Okay. Uno, las ganas de trabajar. Que él me decía muchas veces, tú trabajas aunque no te paguen. Y yo trabajo por necesidad, es la diferencia. Pero me dice, a ti te gusta trabajar. Sí. Dice, más que a mí, mucho más. Y eso me gusta porque así era mi abuelo, papá de él. Sí. Y eso lo admiraba mucho él. Pero no solamente es trabajar éticamente. La ética paga a largo plazo. Puede que salga más caro, puede que tengas que invertirle más, puede que pierdas muchos contratos, licitaciones, puede muchas cosas. Pero al final, yo creo que dormir tranquilo, tener la conciencia limpia, siempre va a ser mucho mejor. Aunque no seas el empresario más grande, aunque no vendas todo lo que quisieras vender, pero yo creo que a largo es mejor. Eso me lo dejó también. Toda la educación cívica, el ayudar a los demás también, participar en muchas organizaciones, a él le encantaba eso. Ayudar a los demás en lo que se pueda, hasta donde nos alcance. Eso también. Y otras cosas fue mi mamá entre los dos. Mi mamá también nos dejó muchas cosas. Claro. Muchas cosas. Ahorita que decías de que la ética paga, me acordé de un colega notario que siempre que habla de cuando le ganan un cliente por temas de honorarios, porque cobró más barato, dice, quien cobra barato a veces nos gana el cliente, pero siempre se regresan por servicio. O sea, es un poco lo que tú dices, ¿no? Es la ética al final te ayuda a que podrán irse por otras razones, pero el trabajar honorablemente, honestamente, con una vocación de ayudar, pues genera valor en lo que haces, ¿no? ¿No te gustó la política? Encanta la política. Sí, pero no en la boleta, como tu papá, o activamente en campaña. Alguien porque se ve que le gustaba, que lo disfrutaba, ¿no? Para que mi papá pudiera estar en política, yo tenía que estar trabajando. Mientras él andaba en las campañas, tú estabas en las agencias. Tenía que pagar. Así es. Sí. Bueno, y tu hijo estudió ciencias políticas. Su hermana estudió ciencias políticas y yo le pregunté, le dije, ¿te pareces muchísimo a mi papá? Casi parece que es hijo de él. Está clonado en muchas cosas de mi papá. Sin embargo, yo le dije, estudia otra carrera, estudia 2. Porque mi papá se pudo meter en política porque tenía negocios. Mi papá casi formó el PAN pues, a base de recursos de él. Y en todas las campañas, pues a mí me tocaba poner el dinero y él ponía lo demás. Para contexto de los jóvenes que nos vayan a ver y escuchar, pues don Jorge del Rincón
Fue candidato a la alcaldía de Culiacán. Mi papá fue candidato a diputado federal en el 58. Cuando nadie le en entraba. Tepito, cuando nadie le entraba. Nadie le entraba. Y perdió por menos de 10 votos. Y agarró Fue- calle. Fue casa por casa. Al total de las casas de sus votantes, fue 3 meses sin parar. Mi mamá decía que hasta que se le hicieron hoyos en los zapatos. Y casi gana. Y el candidato opositor, que era un personaje muy importante, fue y lo felicitó. Porque no pensó, le puso muy buen susto. Fue la primera vez, 58. 79 diputado federal aquí en Sinaloa. Y no ganó. Pero a partir de ahí ya se metió de lleno en la política, porque ya nunca regresó casi al negocio a partir de ahí. 83, presidencia municipal, ganó 4-1. Se roban las urnas, las queman y todo. Que es histórico en Culiacán prácticamente. Ahí- Todo lo que ahí ocurrió ahí en inició todo, Palacio, sí. ¿no? Ese fue cuando lo del comercial de Ahí este fue. es Culiacán, No el que se ve desde la lomita. no el que se ve, es que el candidato del PRI sale en un video diciendo este es Culiacán desde la lomita, ¿no? Desde la lomita, muy Muy bonito Culiacán Culiacán. y todo. Y en eso después sale en un voltea, camión urbano afuera en un colgado. bache así saliendo agua. Y decía, no, este es Culiacán. Este Y es el sale verdadero. No el que colgado, se ve desde la no, lomita. el que se sale ve de la colgado del camión afuera con toda la raza y pues casi cayéndose, ¿no? O sea, Así es. y pues era un trío muy reconocido, ¿no, Luis Alberto? O sea, don Jorge del Rincón, el Maquío y don Enrique Murillo, ¿no? Wow, Que eran tres empresarios Wow. muy reconocidos en esa época en nuestro estado y que estaban luchando por una democracia y por luchar por la alternativa. Y muchos jóvenes, te puedo decir, yo pues en esa época yo tenía alrededor de 18 años, los íbamos a oír a los mítines, ¿no? En Catedral. Se paraban ahí y mucha gente íbamos a escuchar a estos tres empresarios. Tú decías, pues yo de grande quiero tener no nada más el negocio, sino el La hambre habilidad, y el ¿no? deseo de ser como ellos, ¿no? O sea, de luchar abiertamente contra la con la desigualdad. Pero entonces sí le gustó la política, pero nunca tuvo tiempo de andar en la boleta porque su papá Tenía que andaba estar ocupado. pagando las campañas. Tenía que Entonces pagar, tenía que sería pagar como la el nómina. finanzas, entonces secretario de Tenía finanzas. Bueno, ¿qué hay de cierto que Germán del Rincón no quería trabajar con su papá? Todo el tema. Muy cierto. Era muy exigente. Pero fíjate, mi papá no quería trabajar con su papá. Estudió otra cosa y se fue a vivir a otro lado. Yo no quería trabajar con mi papá. Estudié en México y me fui a vivir a Guadalajara. Y estaba trabajando en Guadalajara y no iba a regresar. Y yo no quería regresar. Yo tengo una anécdota y a los 8 años de edad, yo trabajaba con mi abuelo en la fábrica de tractores. Ese es otro tema. Ahorita te voy a mencionar ese tema de por qué no soy tercera generación, porque soy segunda. A pesar de que mi abuelo es quizá el empresario, uno de los empresarios más grandes que he tenido en Sinaloa. El único que ha puesto una fábrica de tractores aquí y la gente no sabe. Y muchos negocios más. Yo no quería porque a los 8 años trabajando con mi abuelo una vez cometí un error. Y oí que alguien me regañó a alguien y le dijo, no lo regañes, es nieto de don Francisco. Yo alcancé a escuchar eso y dije, yo no me puedo trabajar ya más con mi papá ni con mi abuelo. Porque si no me pueden regañar o no me pueden corregir por ser pariente del dueño, entonces yo nunca voy a trabajar con ellos. Porque entonces voy a ser un inútil toda la vida. Entonces, nunca quise trabajar ya. Trabajé de muchas cosas y en muchos negocios, pero nunca con mi papá. Nunca con ellos. Yo no quería trabajar con mi papá. Ya nunca más con mi abuelo y luego tampoco con mi papá. Trabajé con algún tío alguna vez y luego ni siquiera con un tío. Fui a trabajar en muchas cosas. En México trabajé hasta de mesero. Cuando era estudiante, pues a trabajar en lo que podía. Pero yo había trabajado en la industria automotriz antes de trabajar con la familia. Trabajé en Guadalajara en industria automotriz. Me fui a pedir trabajo en un grupo automotriz a Guadalajara. Y dije, pues, mi tesis era de carros, todo desde que nací era carros. Siempre me habían gustado, coleccionaba carritos. O sea, todo para mí eran carros. Era un gusto personal, como si hubiera nacido en una ambulancia. Como el Roque con el radio. Sí. Acá era así. Y yo de todos modos trabajaba en carros. Era gerente de proyectos de un grupo de Guadalajara. Tocó a construir e inaurar una agencia nueva en Lagos de Moreno. Instalé una refaccionaria cerca del Estadio Jalisco. Ese era mi trabajo. Y era gerente de compras también de ese grupo.
Y me gustaba mi trabajo, pero una vez se me ocurrió venir en un puente aquí, mi papá me pescó y me dijo que me estaba esperando, y yo le dije, yo no voy a trabajar contigo. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque yo quiero aprender. Y voy a aprender donde no me conozcan y donde yo, por mi capacidad, yo pueda demostrar lo que soy. Y hasta ahorita lo he hecho así. ¿En qué año fue eso? 85. 85. ¿Y qué le digo? Ocupo irme a las campañas. No. No, él me dijo, tú tienes que trabajar conmigo. ¿Qué estás haciendo fuera? Yo ¿no? te estoy esperando. Le dije, Claro. tengo 3 hermanos más trabajando contigo. Ok. Yo no necesito venir. Me dijo, no, yo quiero que tú te vengas. Te necesito aquí. Pues adelante. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con más en Alto Vibraje. Nos decía previo a la entrevista también Germán que él no es el hermano mayor. Por eso comentaba que algunos de sus hermanos trabajaban ya en la empresa y han ocurrido pues cosas singulares, ¿no? Que en este caso pues él ha estudiado y ha trabajado mucho en el tema de la sucesión de empresas familiares, es un tema, y que a ellos pues lo están trabajando prácticamente ya hace algunos años, en este caso con tus hijos. Vamos a un corte y regresamos. Alto Vibraje. En un momento regresamos. Muchas gracias por estar sintonizando Alto Vibraje, el podcast de sinaloenses ordinarios siendo extraordinarios. Gran idea donde el Cachi, José de Jesús, Luis Alberto Díaz, el noticierista, y el pitcher, su servidor Roque Mascareño, hemos creado esta idea de Alto Vibraje, el podcast de sinaloenses grandes aportando sus experiencias, sus anécdotas, sus vivencias de sus empresas y de sus familias. Esto hace que usted y yo podamos aprender de manera más directa, más vivencial, más humanamente. El podcast que además tiene causa, y la causa se llaman las instituciones que tiene la Junta de Asistencia Privada, que atienden a grupos más vulnerables en nuestro querido Sinaloa. ¿Le gustaría a usted aportar y sumarse a las instituciones de la Junta de Asistencia Privada? Es fácil. Solamente deposite a los números que aquí en pantalla aparecerán y su depósito será íntegro a las instituciones que más te necesitan. Cabe señalar que todo lo que se monetice digitalmente en este podcast será 100% para la institución que el entrevistado asigne. Alto Vibraje. Gracias por sintonizarnos. Alto Vibraje. Ahora continuamos. Continuamos en Alto Vibraje, estamos platicando en esta edición con Germán del Rincón Jarero. Él es presidente del Consejo de Administración de Grupo del Rincón, presidente de la Asociación de Distribuidores y Automotores de Sinaloa. Y bueno, quedamos contigo, Roque. Híjola, pues yo tengo una historia de tu papá que ya la platiqué inclusive en el Alto Vibraje, creo, con Mario Ramos, pero imposible no comentar ahora que estás aquí. Yo llegué a venderle publicidad a tu papá y me dice, ¿tú quién eres? Y yo, Roque Mascareño de Guasave. ¿Qué es tuyo, Roque Chávez? Pues mi abuelo. O sea, quedas, qué feo se siente decirte lo que te voy a decir, mijito. Yo fui muy amigo de tu abuelo, que en paz descanse, no sé qué. Y hace poco conocí a tu hijo. Y le dije, no me vas a creer, le dije, lo que te voy a platicar, es más, ni me vas a pelar, pero fíjate que tu abuelo me pasó esto y hoy me está pasando contigo. Yo fui amigo de tu abuelo, le dije. Y hoy te estoy platicando una charra que tu abuelo me platicó, entonces me quedó muy marcado porque el tiempo pasa, Germán. Yo te veo muy completito, tus plebes ya están activos, hoy la edad cada día se detiene más. Yo te veo, pues, como presidente del consejo muy activo, traes muchos planes. Ahorita hablabas del café, hablabas de la expansión de las marcas nuevas de autos. Yo veo a tus hijos como un potencial que yo creo que no los tienes que estar empujando, más bien yo creo que los vas parando porque tienen muchos, o guiando, ¿sí? Y yo a Germán del Rincón lo quiero comparar inevitable con don Jorge, y don Jorge era una tribu de don Alfonso Zaragoza, me platicaba mi mamá, esa liga de amigos que platicabas, cómo eran muy unidos esos empresarios, ¿no? Y a Germán del Rincón, ¿con qué tribu, con qué raza se junta? ¿Quiénes son los empresarios con los que dices, oye, voy a hacer esto, cómo la ves? ¿Tienes
así como los viejones antes tenían sus clubes y tienes pedían el tip. tu clica, tu tribu. Mira, mi papá, don Alfonso, don Enrique Murillo y Maquío viajaban juntos siempre. Bueno, Si mi no mamá me podían dijo, los- era más panista don Jorge del Rincón que el mismo Maquío Cloutier, me dijo. Maquío estaba en el PRI. Mi papá lo jaló y lo metió al PAN. Así es. No lo podía creer, mamá, hasta ahora ya queda grabado. Sí, sí. Perdón. En la campaña 83, Maquío renuncia al PRI y se mete al PAN. Cuando le dijo, Jorge, ¿para qué haces campaña? Yo acompañé mucho la campaña 83 a mi papá, pero Maquío también lo acompañaba a todos lados. Y le decía, no tienes que hacer campaña, no hay nadie que no vaya a votar por ti. Dijo, y de todos modos no voy a ser presidente municipal, le decía a mi papá. ¿Por qué? Porque vamos apenas abriéndole el boquete a la democracia. O sea, no hay democracia en México y apenas esto va a ser parte de la formación de la democracia. Eso fue hace 41 años. Acto de fe tremendo, o sea, ni a ellos les iba a Entonces, tocar. Le dijo, pero no puede ser. Le digo, te vas a dar cuenta. Y sí, llegó el resultado, ganó 4-1, quemaron toda la mayoría de las urnas, alteraron la mayoría de las actas. Bueno, eso ya es historia, ya casi pública. De hecho, don Fortunato Álvarez, la que lo platicaba. Después, creo que en ese momento él era el presidente del PRI. Muy querido también de la familia. Sí. Y de todos modos, voltearon los nombres nada más. Voltearon los nombres y la cantidad de votos que sacó mi papá se la pusieron al PRI y la otra se la pusieron a mi papá. Entonces, y como los dos tenían las mismas iniciales, hasta ni eso costó trabajo. ¿Y tu clica? Nos quedábamos en cuál Pero era bueno. tu clica. ¿Cuál Entonces es te digo, ellos viajaban juntos, rentaban un carro y se iban y todo. Imagínate esa charla. Entonces, y hay muchas anécdotas que me contaba mi mamá o mi papá también de esos viajes. Y un viaje a España una vez y muchas cosas. Nosotros estamos viajando también con un grupo de amigos. unos compadres y amigos, con los mismos. Aún en pandemia logramos, nos animamos a salir y fuimos a Italia y rentamos un carro y hicimos lo mismo. Lo mismo que hacía mi papá y sus compadres, acá con mis compadres. Lo mismo y vamos a otro viaje este año. El año pasado fuimos a recorrer viñedos en Guanajuato y Querétaro. No necesitas chofer. Ya habíamos Sí, es un cabrón que te carga las maletas. ya habíamos ido a Napa, ya habíamos ido a Valle de Guadalupe y donde hay viñedos nos gusta ir. Y así viajamos. Entonces sí, nosotros de giros diferentes y nos comentamos, nos platicamos. Espejeas, bueno, como... Y cada uno tiene una opción muy, muy diferente. Ninguno de ellos tiene automotriz. ¿Recomiendas a las generaciones, pues sí, tener a alguien con quien... Porque también somos muy celosos a veces, ¿no? Dices que en la mano derecha no se entiende la izquierda, entonces se Mira, yo tengo varias anécdotas de don Raúl Castilla, que en paz descanse. El mejor amigo de mi suegro, y yo lo alcancé a conocer bien. Y don Raúl decía, ¿ves esta? Más amigos verdaderos que estos no vas a tener. Y a lo mejor te sobra algún dedo. Entonces, tú puedes tener miles de conocidos, miles de amigos. Sí. Pero amigos de esos que te estoy hablando, con que viajes juntos, que sean como tus hermanos, no son muchos. No, Normalmente. Y es con quienes platicas ya. abiertamente, Incluso sin tienes un interés. problema con un hijo, un problema serio, lo Correcto, que sea, con ellos se platica. Porque son los hermanos que tú escoges. Un amigo de verdad es el hermano que tú alcanzaste a escoger. Correcto. No el que te tocó, sino el que tú elegiste. Así es. Entonces, con ellos hay que comentar esto. Tú tienes varios hermanos, ¿no? Sí. ¿Cuántos son? Fuimos 8, ahorita quedamos 6. 6. ¿Cómo le hicieron para hacer una transmisión, digamos, no ordenada, porque muchas veces uno no sabe cómo es internamente, pero no escandalosa, digamos, no con problemas que generen una disrupción entre la familia, Entre la ¿no? familia, que Porque es muy siempre usual. puede haber diferencias de opiniones, pero no el que haya diferencias de opiniones significa que hay un conflicto. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Primero yo creo que lo que ayudó es que de niños nos llevábamos muy bien. Entonces eso yo creo que Había confianza. había la confianza. Yo creo que al final lo que más valió, porque fue muy difícil. Cuando faltó mi papá, pues quedaba mi mamá y los hermanos, ¿no? 6 hermanos. Lo que aquí facilitó, si podemos decirle así, es que 2 hermanos estábamos en los negocios y 4 no. Entonces,
siendo así, decidimos que sí, seguir igual. El que estaba en un negocio siguió, Carlos, mi hermano, siguió donde estaba y yo seguí donde yo estaba. O sea, Carlos estaba en Mercedes, que es Camiones una Benz. distribuidora de camiones, y Sí. tú estabas en todas estas Estaba en agencias. Nissan y Renault en ese momento, nada más eran dos. Ok. Lo demás ya me fui yo Construyendo, ¿no? ya con unas sociedades diferentes. Pero decidimos seguir siendo socios en esas 3 agencias, en esas 3 marcas. Decidimos seguir siendo socios, todos los 6. Pero yo iba a seguir manejando los autos y Carlos lo que eran camiones. Y en los otros negocios, que había algunas pequeñas participaciones, como el periódico Noroeste y algunas otras cosas, pues dependiendo quién había estado yendo, pues algún consejo o algo, pues permanecer así. Por lo menos de momento sí. Y después íbamos a ver qué pasaba. Entonces, puedes decir que decía en una entrevista que tuvimos, ¿te acuerdas? Mario Ramos decía que una de las recomendaciones más importantes era no pelearse nunca con un hermano. Y ahorita tú lo vuelves a mencionar, de que un tema muy importante es la unión de hermanos, pase lo que pase. Sí, no es fácil. No es fácil porque entran familias. el que está en un negocio conoce el negocio, sabe cómo está, pero los demás no. Exactamente. Entonces, en las explicaciones y todo, no todo el mundo entiende. Y luego viene Tan otro fácil. factor, digo, y me incluyo, los agregados culturales. Las esposas de los hermanos o los esposos de los Y los hermanos que van y llegando. los hijos que al final no son hermanos, pero pues ellos tienen una perspectiva y velan un interés y no ven la perspectiva del hermano. Entonces, siempre yo creo que es bien importante esa unión que tú estás diciendo en los negocios, platicar y llegar a acuerdos. Sí. Sí hay roces y todo, porque en cualquier negociación los va a haber. Pero al final, cuando nos sentábamos a hablar y sobre la mesa y se ponía un poco difícil el tema, vamos privilegiando que somos hermanos y que queremos seguir siendo hermanos. Y otra pregunta, hace rato nos platicaste que vendieron Vence, Mercedes. ¿Cuánto tiempo tuvieron esa representación ustedes? 30 años. 30 años. Yo empecé ese negocio. ¿Qué se siente desprenderte de un hijo de 30 años? Por más bien o más mal que te lo paguen, ¿qué se siente? No, lo que pasa es que una parte de tu vida está ahí. Sí. Muchas horas de tu vida están ahí. Te acuerdas de todo, tantas cosas, anécdotas, problemas. Pues es como cualquier negocio, sobre todo uno ya grande. Ese negocio ya estaba en 7 ciudades, ya eran 8 agencias. Ya era un tamaño interesante y ya tenía cierta cantidad de empleados también. Y cuando te empiezas a acordar de todo eso, de cada inauguración, de cada punto, todo eso, por todas las que te tuviste que pasar, créditos, problemas, es muy problemático ser empresario. La gente dice, es empresario, qué padre. Es el único que está despierto a las 3 de la mañana porque los empleados están dormidos, saben que a la quincena les va a llegar. A veces no se duerme porque no sabes con qué vas a pagar la quincena. Entonces, es difícil, pero bueno. Debías, amigo. No me Si te toca. encariñas, Te suena. No. Me pegó aquí en el hombro. sí te encariñas y sí sientes que es algo importante, ¿no? Son parte de un legado. Dejas muchos amigos, muchos clientes. Y sí, no es fácil deshacerse un negocio de 30 años. Más de cuando ya tienes cierto tamaño, ¿no? Prestigio y todo. ¿Cómo funciona una agencia automotriz? ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? Porque alguien va y compra un carro y dice, pues me costó 400,000 pesos y a lo mejor cree que se los echan a la bolsa del Todavía no sé distribuidor, dónde ¿no? esté. Es como los notarios, ahorita me Sí. acordé también. Ah, Es bueno, como los hay notarios cuando impuestos, le dicen aranceles, etcétera, de ¿no? impuestos, de gastos, de todo son 100. Es que Sí, se gana eso- 100,000 pesos el notario, ¿no? De honorario son 5 y los otros 95. Me imagino. Si la gente se imagina, es importante decirlo, la industria automotriz como una farmacia o algo que antes ganabas 30, 40% de margen, o una ferretera, ¿no? La gente no sabe, pero hay veces que no quedan ni el 2%. De un vehículo. En la venta. No, al final. La venta es entre el 6 y el 10 en México ahorita. En Estados Unidos es como el 1.5. Allá el volumen es mucho más grande. Aquí cuando hay agencias que en promedio venden 50, 70 carros al mes,
Allá tienen que vender 200, 300, 500 carros para apenas salir. Son márgenes muy bajos porque es un volumen muy alto. Pero tiene un costo de gastos fijos muy altos. La instalación para dar todos los servicios, tener todas las refacciones, todo, es una inversión muy grande. Claro. Generalmente estás muy endeudado. Y nosotros de broma, cuando nos juntamos los distribuidores o cuando viajamos cada año en alguna marca, decimos, tenemos que estar locos para estar aquí. Y si no fuera porque nos gusta mucho, yo no estaría ahí. O sea, si a mí me dices, ¿tú te meterías ahí por gusto? Yo creo que no. Además de la venta está el servicio, ¿no? También que puede ser Sí. como un plus pues, también Sí, para la pero empresa. créeme que la inversión que haces en servicio, 2,000, 3,000, 5,000 metros cuadrados, más toda la herramienta especial, más todo, no, la gente no tiene ninguna idea de todo lo que, Oye, Germán, lo que hay que invertir en. yo me acuerdo que antes, y debe haber una razón, ¿no? Le fallaba algo al carro, ibas a la agencia, a los 2-3 días, le falta esta pieza, te la reemplazo y listo en 2-3 días. Hoy, en muchas agencias, se tiene que pedir esa refacción porque no se tiene en inventario. ¿Cuál es la razón ahora de que están tardando tanto? Y no hablo de una agencia en específico, es en general. En general. Debe haber una razón más allá de lo ordinario para que esto esté sucediendo en el tema del servicio de reposición de Te voy a contestar muy fácil. piezas. Cuando mi papá empezó hace 55 años la marca Datsun o Nissan, existían 3 modelos. El Guayín, el Estacas y el Sedán. Es todo lo que había. Punto. Los 3 eran generalmente o muchas veces era el mismo motor, eran las mismas piezas de casi todo. Y era un modelo con 3 versiones básicamente, pero de un modelo era el modelo. Tenías Datsun. tres cosas del mismo. Sí. Entonces, tu inventario de refacciones era muy básico y los modelos duraban muchos años, igual. El día de hoy, un carro tiene mínimo 14,000 piezas. Hay unos de 20,000 piezas diferentes. Entonces tienes que tener 20,000 piezas por cada carro que hay. Y hay veces que tienes 18 o 20 carros diferentes. Sácale cuentas. Entonces, Esa es la razón. son, no sé, te puedo decir, en algunos, según la marca, pueden ser 10, 15, 20 millones de pesos nada más de refacciones. Para tener algunas, Sí. las que crees que más se van a necesitar. Y tener almacenado esa cantidad de dinero, pues no es. Tenerlas almacenadas y que no se te pierdan y que no se te maltraten esas refacciones. Ahora, ¿qué ventaja hay ahora? Las comunicaciones. Tú pides algo y máximo 3 días va a tardar en llegar. Si es urgente, la suben en un avión, DHL o algo. Si el carro está inmovilizado y puede. Okay. Ahora, siempre y cuando esté en un centro de distribución, donde en nuestro país y ya. Ahora, muchas marcas son extranjeras y el centro de distribución no tiene esas piezas. Al otro lado del Tiene mundo. lo básico también y al otro lado del mundo y va a tardar en llegar pues mucho más tiempo. Roque. A mí me apasiona mucho, Germán, el tema de la tecnología, de la innovación. Hace poco estuvimos, Luis y yo, en una convención de broadcasters, todo lo que tenga que ver con streaming, lo que viene. Y nos hablaban de lo que es la inteligencia artificial aplicada en 2 áreas donde el humano gasta más tiempo, en su auto y en su casa. Y hablaban de los cambios que se dejaban venir en todo lo que es la comunicación. Nosotros nos interesa mucho estar en ambas partes, como evidentemente sabes, en la radio, en el carro, en la casa, en el radio y a través de los medios de difusión. En los autos, ¿qué viene para Sinaloa, para nosotros? ¿Qué cosas podemos irnos imaginando en la movilidad, ya aplicando la tecnología famosa esta de la inteligencia artificial? ¿Ya traemos algo nosotros aquí en Sinaloa planeado, identificado? Bueno, ¿qué viene a nivel mundial? Pues lo mismo que aquí en el país, ciudad. ¿Qué viene? Vienen los carros autónomos que ya existen. Que ya están. Muchas de esas tecnologías se inventaron. A mí me tocó ver, por ejemplo, el frenado inteligente que apenas lo están sacando algunos carros. Me tocó verlo en Japón. Desde el 85 me tocó ver que ya lo tenían desarrollado en una revista. Ya venía ahí, como ya estaba en pruebas, que ibas a chocar y se frenaba solo el carro. Sí, todo eso. Es una maravilla. Todo eso tiene 20, 30, casi 40 años que se inventó. Wow.
¿Por qué no se ponía? Porque era muy caro. No podías competir y no lo podías poner. Sin embargo, por ejemplo, la movilidad autónoma que ahorita existe ya en Estados Unidos y en muchas partes, porque necesitas que esté muy bien trazada la calle, porque el carro va a leer ciertos La puntos. pintura, digamos, de las La calles. pintura o poner chips. ¿no? Ok. Chips que son muy baratos, pero tienes que poner un montón de chips Ok. en cada poste, en cada lugar, para que el carro alcance a leer. Distinguir la distancia. El carro se inventó hace varios años, ya se probó. Los carros se pueden manejar solos, ya hay taxis en Estados Unidos. Tú llegas, pides un Uber, un carro, pues Uber o lo que sea. Llegas con una clave, abres la puerta, te subes y el carro ya sabe dónde va, te deja y se acabó. O sea, no hay nadie, no hay ningún chofer. Pero empezaron a surgir algunos problemas, no os voy a decir uno. Solamente uno y ya con eso vas a entender por qué todavía no sueltan esto. Si se atraviesa un niño con una pelota y el niño y va a atropellar ya el carro lee rápido, un niño voltea, pero acá a lo mejor hay una persona con un bastón. Y el carro en menos de una fracción de segundo el carro tiene que escoger si atropella al niño o atropella a la persona mayor con un bastón. Y el carro alguien lo tuvo que haber programado. Entonces, si atropella al niño, van a demandar a la compañía porque atropella al niño. Si atropella al otro, al otro. En cambio, cuando es un accidente y no puedes decir, pues fue un accidente y ya. No hubo una persona humana Pero aquí no, aquí alguien tuvo que haber programado el software para ver si atropellaba al niño o atropellaba al adulto. Entonces es más política la onda ahorita más. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. De esos, imagínate 20 o 30 o 50 decisiones de programación. Que ahorita ya hay temas legales muy, muy serios en eso. Y si hay dos niños y uno es blanco y uno es moreno. ¿Por qué el moreno? ¿Por qué uno? No, porque tú tienes que haber programado. O sea, tú te imaginas un montón de temas de esos. Entonces tú dices, mejor ahorita déjalo así y vamos. O sea, la tecnología está mucho más desarrollada. Ahorita ya hay carros que vuelan, pero no hay tecnología que los controle arriba. Si controlar aviones es difícil, imagínate controlar millones de carros. Híjole, ya quiero uno de esos, ya. O sea, si quieres tener carros autónomos, ¿con qué software ahorita controlas si todos los carros fueran autónomos? Es más fácil eso que controlar el Roque. Vamos a una pausa hablando de eso. Me permite, no se robó ninguna pregunta. Todas. Regresamos con Roque Mascareño, con José Jesús González el Cachi y en esta emisión también de Alto Vibraje con Germán del Rincón Jarero. Regresamos. Alto Vibraje. En un momento regresamos. Ellos son valientes guerreros, llenos de esperanza. Junto a sus familias, enfrentan el desafío del cáncer. Y la misión de GANAC y AP es brindarles la oportunidad de superar esta enfermedad sin que nadie quede excluido por su condición económica. Ofrecemos apoyo con medicamentos, transporte, desayunos y despensas, investigación, equipamiento, acompañamiento psicológico y tanatológico. Sé parte de esta misión. Únete como un ángel de esperanza o como un aliado empresarial. Contribuye con tus servicios médicos, de enfermería o como trabajador social y voluntario. Démosles un futuro lleno de posibilidades. Vayamos juntos por la cura del cáncer. Súmate para que vibremos juntos. Alto Vibraje. Ahora continuamos. Bueno, regresamos en Alto Vibraje. Soy Luis Alberto Díaz. Nos acompaña Germán del Rincón Jarero. Y estábamos contigo, Roque. Sí, hablábamos de la autonomía, de la inteligencia artificial, de lo que estaba pasando en la industria con la tecnología. ¿Qué le espera a Sinaloa, a Grupo del Rincón, con todo lo que llegó? Bueno, lo que ya llegó. ¿Qué le espera al cliente también? Vienen automóviles de mucho más autonomía y se están analizando todas las posibilidades, a ver cuál es más ecológica, cuál daña menos el medio ambiente, etcétera. Ahorita pues lo que viene en los siguientes 5 a 10 años son carros eléctricos, y casi todo el mundo ya lo sabe, y solamente que para que no dañe el medio ambiente pues tendría que salir la energía de paneles solares. Correcto. Lo ideal es que quien tenga un auto también tuviera 2,
3, 4 paneles solares a su casa. Ok, Y además de la energía para su casa, salía la energía para su auto. ok. Así no se utilizaría combustóleo u otras cosas que son contaminantes para generar energía. Y los carros va a facilitar mucho esto, que la autonomía, que ahorita es como de 300, 400 o 500 kilómetros, ya ahorita hay baterías en pruebas que duran entre 1000 y 2000 kilómetros. O sea, vas a cargar básicamente para un mes. Una sola vez para un mes. Una carga de 200 pesos que te cuesta 200 pesos. Entonces, eso es lo que viene en 2 o 3 años ya. Me preocupan los gasolineros. No, los gasolineros van a poner estaciones de carga también, que no es barato, si no ya lo hubieran hecho. Pero ya hay necesidad, ya hay muchos carros eléctricos en Culiacán. Y están vendiendo bastante. híbridos. Híbridos. Los híbridos ya tienen más de 1000 kilómetros de autonomía. Sí. Se están vendiendo muy bien ya en Culiacán. Wow. Y para allá va. Por ahí va ahorita la cosa. Muy bien. Y lo siguiente ya serán otras tecnologías como hidrógeno, que ya también. Porque, bueno, voy a decirlo, don Enrique Coppel, que grabamos en el anterior episodio, le sacamos la sopa aquí de cuál ha sido su proyecto, pues, soñador, ¿no? Y comentó que él traía, yo digo que trae, la idea de un auto independiente, pero De compresión de aire. De compresión de aire, ese no se No, midió ya fue proyecto. ya fue acuérdate que proyecto, no. wow. Acuérdate que no. No, Fue que uno no de los jaló. que no le fue No lo bien. dudo que vaya a jalar mañana con Estrella. Cachi, Dos cosas. Primero debo reconocer al pitcher públicamente. No que he robado estoy ninguna. haciendo. Hoy no me ha robado ninguna pregunta. ¿No? híjole. Quiero Eso es hacerlo mucho decir. público. Gracias, notario. Hoy no ha Sé que eres sido una persona el bien. ratero informativo. Hoy voy a cambiar así como la canción. Antes que todo. Germán, a mí mi papá me decía que murió hace 3 años, por cierto, tiene 3 años un día hoy que falleció mi padre. Me decía que para trabajar no nada más se necesita inteligencia, sino se necesita hambre. ¿No? Hambre de hacer más cosas, hambre de ser mejor, hambre de superarte, hambre de ser más honesto, de ser más trabajador. Germán del Rincón así lo considero, ¿no? Una persona honesta, dedicada, trabajadora. Y tiene hambre. ¿Qué sigue? Tienes 62 años hoy, Germán, tienes 2 hijos, ya los traes ahí. ¿Tienen hambre tus hijos? 1, 2. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? Ya traes gente atrás de ti que te está ayudando. ¿A dónde va Germán? Ok, buena pregunta. Bueno, primero, de la anécdota que te decía que era muy importante de que no lo regañes, es nieto de don Francisco, y ahí me quedó la idea de no trabajar nunca con mis papás, pero que mis hijos tampoco trabajaran conmigo. Entonces, desde que eran niños, yo les dije, ustedes no van a trabajar conmigo, ni van a vivir en Culiacán. Ustedes, cuando puedan, se van a salir a estudiar hasta donde yo me alcanzo a pagarles otra universidad, a otra ciudad, y van a conseguir trabajo. Y se los dije tantas veces desde que eran niños que Que te tomaron la palabra. Se prepararon. no había otra opción, o sea, no había plan B, y No era había plan plan B, A y siempre A. Entonces ellos salieron a estudiar y hasta que tuvieron por lo menos 3 trabajos cada uno que ellos habían conseguido en la Ciudad de México, generalmente en la Ciudad de México. Germán duró 12 años en México, Gerardo duró 8 años en México, y Luis Pablo salió y ya no volvió. Luis Pablo tiene 8 años y medio en Estados Unidos, es arquitecto y trabaja en el despacho de diseño más grande del mundo. ¿En dónde? Tiene mucho talento. Ahorita está en San Diego. Vivía en Chicago, hizo maestría en Chicago. Mira. Ni piensan ahorita en Sinaloa. Hizo maestría en Chicago, se quedó trabajando en Chicago, 4 años y medio se quedó viviendo ahí. La cuna de la arquitectura, el que no sabe, la cuna de la arquitectura a nivel mundial. Los principales despachos de arquitectura del mundo, Chicago es el centro, es el ombligo de la arquitectura del mundo ahorita. Entonces se quedó ahí y al final un día se cansó de la ciudad de Chicago por el frío sobre todo. Hubo un año que hubo invierno 8 meses, nieve 8 meses, ¿no? Se cansó del frío y se trasladó a San Diego. Es una chulada. Y en San Diego había sucursal hay 49 oficinas de esta empresa en Estados Unidos, y él escogió San Diego y aplicó ahí a ver si lo aceptaban, y ahí entró. Ahí entró, ha sido muy interesante lo que ha hecho. Proyectos por todo Estados Unidos y en otras partes del mundo, hasta en China le ha tocado participar en algún proyecto. Entonces, bueno, él ya se quedó ahí, y Germán y Gerardo se metió al sector financiero, trabajaba en un negocio de consultoría financiera, trabajaba en bancos. Y Germán, pues, trabajó en
en el gobierno un año y trabajó en un despacho de auditoría, Chévez Ruiz Chamarripa, que es como, conocido. sí, que es como Deloitte de ese tipo. Ujú. Entonces trabajó en los dos lados y le faltaba nada más iniciativa privada, no había trabajado. Y trabajó 7 años en un grupo automotriz. Entonces él vio que en la familia había automotriz, le gustó, se metió por ahí. Yo pensé que no le iba a gustar, le gustó mucho. Lo hace muy bien. Y al final vivió 12 años en México y yo ya los veía muy inquietos. Primero porque les había dicho que no iban a volver nunca y me tomaron la palabra muy en serio. Y segundo porque ya vi que los dos que vivían en la Ciudad de México estaban cansados y estaban buscando trabajo en Querétaro. En provincia. Sí, en otro Salir lado. de la en gran otro lado, ciudad, ¿no? pero nunca volver aquí. Así que aproveché un día que vinieron. A un puente. Y esto es muy importante, en un puente. Y les dije, igual que me ¿Te dijeron suena? a mí. ¿Te suena? Y les dije, sé que están inquietos, estamos con trabajo, está bien. Está abierta la opción de venirse a Culiacán si alguien quiere. E incluso pueden llegar primero a la casa. Está abierta la casa ya. Y si alguno también quisiera considerar trabajar conmigo, lo platicamos. Está abierta la opción. Entonces yo pensé que lo iban a tomar muy bien, pero se pusieron muy tristes. Como velorio parecía ahí. Hasta que uno dijo... ¿Qué edad tenía tu mayor en ese momento? Esto fue hace como 6 años. ¿En la pandemia? O sea, Germán ya tenía más de 30 años de edad. Pensó que estabas enfermo. Entonces pensaron los 3 que yo estaba enfermo. Exactamente. Porque uno de ellos preguntó, dijo, ¿estás enfermo? Y dije, no, ¿por qué? Pues no sé, ¿tienes cáncer o algo así? ¿Por qué? Pues porque entonces, ¿cómo vas a cambiar de opinión si nos has dicho casi 30 años que no se puede venir a vivir uno acá ni trabajar contigo? ¿Y por qué ahora sí? Y le dije, ok, lo que pasa es que ya tengo 55 años y tengo que empezar a voltear a ver hacia adelante. Con mucho tiempo de anticipación, pero bueno, les estoy dando mucho tiempo para que lo consideren. Si no vienen, no pasa nada. Yo consigo quien trabaje conmigo. Y ahí se abrió la oportunidad y ahí empezamos. Pero ellos ya estaban educados de otra manera. Sí, Pero claro. ¿por qué ahora sí? Les dije, porque tu mamá y yo hicimos un acuerdo en que si ustedes algún día cumplían ciertos requisitos, pues ya podían trabajar conmigo. ¿Y cuáles fueron los requisitos? Le dije, 1, que fueran buenas personas. 2, que se mantengan solos. 3, que sepan trabajar y han trabajado y han conseguido trabajo en otros lados donde no los conocían. Y eso hace que los valoren por quienes son ustedes y no por un apellido o por una dinastía o por algo. Ujú. Entonces, y eso ya está cumplido. Entonces, como ustedes ya se mantienen solos y ustedes ya son buenas personas, se preocupan por los demás, todo, esos requisitos ya están cumplidos, ya pueden regresar. Para nosotros es misión cumplida. Sí. Entonces, pues, dijeron, se pusieron muy contentos, dijeron, bueno, lo vamos a considerar. Ujú, ujú. Y qué Regresaron, afortunado, porque la verdad es que regresaron dos. te veo a ti de antes y después, digo, físicamente y muy contento pues de tener ahora tu tribu más cercana con estos proyectos nuevos. Sí, sí. Se te nota. Si fue ellos, qué bueno. La otra era valorarlos, saber más adelante. Primero que entraron a trabajar varios años. Ujú, ujú, Segundo, algún día pensé en la sucesión. ujú. ¿Por qué tan rápido? Estás muy plebe. Si ahora no es lo mismo que antes, ¿no? Antes la edad esperada de vida eran 60 y tantos años, Ujú. y luego Ya. 70 y tantos, y Exacto. luego ya Exacto. estábamos en 80 y tantos, y al rato van a ser 90 y tantos. Exacto. Entonces, no es lo mismo a lo mejor separarte de una dirección general como antes a los 60 que ahorita a los 60. Una pregunta rápida porque sé que vamos en el final. ¿Tú privilegias o piensas que la sucesión se tiene que dar de la mano mientras vives o piensas que debe de esperarse a que la persona fallezca para que entren los nuevos? No, yo ¿Con creo cuál que- coincides? No, la sucesión debe ser acompañada. En este caso yo traje un despacho, valoramos a los 2 hijos y dije, si ninguno de los 2 puede o quiere, pues traeré un externo y no pasa nada, ¿no? Pero sí pensaba que tenía que ser ya una sucesión, porque si quería crecer con orden, tenía que formar un consejo de administración de verdad y un gobierno corporativo Correcto. que tomara decisiones mucho más adecuadas o con menos posibilidad de error. Entonces, por eso me tenía que separar para poder ver desde afuera los negocios. Entonces, definitivamente yo creo que hay que acompañarlos. Si va a ser alguien de la familia, hay que acompañarlo, guiarlo. Yo, Germán, lo nombré director adjunto 6 meses y lo avisé.
Y toda la gente sabía que él seguía. Entonces eso facilitó porque tú ya vas a tomar la mayoría de las decisiones, pero yo voy a estar. Yo al final tomo la última decisión. Sí. 6 meses fue así primero, y luego el primer año pues acompañándole nada más, revisando lo que estaba haciendo. Como ahora lo hacemos, ahora lo discutimos una vez a la semana, qué decisiones se toman, por qué y todo, y lo rebotamos. Hay buena relación. Bueno, Finalmente, Roque. A mí hace un par de años me invitaron a participar en una charla que se llamaban o se denominan Fuck Up Nights. Hablan de un formato donde expones lo que te ha salido mal en la vida y que aprendiste de ello y que recomiendas, ¿no? Y a la gente que te escucha, pues ya saca sus conclusiones. Yo a ti te escucho, Germán, conozco a tu familia, paso por tu casa, que fuiste uno de los primeros que te atreviste a estar en la primavera, por cierto, un acto de fe, porque eras la única casa que estaba frente al lago, yo recuerdo. Y la pregunta va porque veo todo muy bonito, muy perfecto en tu casa, en tu negocio, tu mujer, tus hijos. Algo te debe haber salido mal. Platícanos cuál ha sido uno de los errores que hayas aprendido y que nos pueda servir a la gente que nos escucha, que nos ve, que también es de carne y hueso. El Germán le han salido cosas mal y ha aprendido de ellas. ¿Cuál es la que más te marca? O a lo mejor no hay. El problema no es caerte, es cuánto tardas en levantarte después de que te caes y cuántas veces te caes, cuántas veces te vuelves a levantar. Correcto. ¿Recuerdas una de Lo más difícil de todo fue la devaluación del 94. Perdimos prácticamente todo. O sea, mi papá, lo de que hizo 40 años, él dijo lo perdí en una noche. Todo. Entonces fue a hablar conmigo, me dijo, oye, perdí todo, ¿verdad? Le dije, todo no, pero está muy difícil la situación. Me dijo, no tiene salida, ¿verdad? Le dije, sí, pero son mínimo 5 años de 13, 14 horas diarias de trabajo. 13, 14 horas diarias donde no hay a lo mejor ni chance de salir a comer, ni nada. ¿Pero agarró en deuda a la empresa o...? Sí, en deuda. Le debíamos a 8 bancos. ¿Se multiplicaron las deudas? Le debíamos a 8 bancos. Y yo le dije, van a ser 13, 14 horas diarias. El error de diciembre fue eso. El error de diciembre. Okay. Ahí perdimos todo. Perdimos todo y era como volver a empezar. Eso fue muy difícil. Tuvimos que aplicar un montón de acciones correctivas. No nos quedaban ganas de volverle a pedir prestado a un banco. Pues ya cuando le des 8 bancos y te agarran de evaluación. No hay mucho más. Entonces ¿Ahí pensaste en vender, en reestructurarte, salir adelante? ¿Qué te dijo tu papá? Digo, cierra todo lo demás, los demás negocios, ciérralos y aunque perdamos todo, trata de conservar por lo menos la marca Nissan. Ok. Y lo demás pues lo vamos a perder. Y dijo, hay una ventaja que hay varias propiedades y las propiedades, los bienes son para arreglar los males. Entonces, pues, todos los sueños sobre todo de mi papá, más que los míos, yo estaba todavía mucho más joven. Como ahora mis hijos no le tienen miedo a nada ahorita. Yo en aquel tiempo tampoco. Sí, tenías 30 y tantos sí, años. Acaba de pasar los 30, por ahí. Entonces, yo pensé que todo tenía posibilidad de salir. Pero él, por ejemplo, tenía un terreno enfrente del mar en Mazatlán y su sueño era algún día retirarse y tener esa casita en ese lugar. Ese terreno y muchos terrenos más los perdimos todos, ¿no? Perdimos muchas cosas, perdimos otros negocios. Vendimos otro negocio que teníamos, metálico. Teníamos 22 años. Duró 22 años abierto. Éramos el segundo negocio más grande de aceros ya en Sinaloa. Ese negocio. Lo pudimos haber conservado porque al final la libramos. Pero yo decidí venderlo. Era ya más un tema personal. Una deuda que tenía con Enrique Murillo. Digo, deuda personal, no de dinero. Y yo le había prometido que si no se lo íbamos a vender. Que porque siendo tan amigos no podíamos competir. Okay. No se puede competir. Se lo prometí y ya sin estar él, de todos lo cumplí. Mira. Que después ya se lo platiqué a Mónica, su hija. Me da mucho gusto decirlo. Cachi, finalmente. No, realmente en mi caso, o sea, es muy importante escuchar y aprender lo de Germán, las vivencias. A mí también me tocó platicar en FACAP una vez. Sí. Y yo creo que se aprende más de eso. De esos errores. De los errores de uno, de los demás. Y felicitarte. Yo creo que el camino que sigues con tus hijos ahora, el seguirlos llevando de la mano, eres afortunado porque estás acompañándolos en un negocio a ellos. Estás disfrutando el hacer negocio con tu familia, ¿no? Que eso es valioso.
Felicidades y gracias. Un último comentario, si nos puedes ayudar para quienes están iniciando una empresa de cualquier tamaño o un nuevo proyecto Ok. y que de pronto dicen, no la voy a hacer, o decaen. La mayoría, de hecho, por estadística, no continúa. Bueno, todos los negocios son difíciles en un principio. No hay ningún negocio que tú digas va a ser muy fácil y me va a ir muy bien y así sale. No, generalmente es difícil. Tienes que pedir prestado, estás empezando de cero. Y la gente que te acompaña tiene que quererte mucho también, yo creo, porque va a estar en las buenas y en las malas. Y hay que ser muy perseverante para poner un negocio. Hay una estadística ahí, yo creo que ya la han de haber dicho alguna vez, de cuál negocio pasa sobrevive la segunda y luego la tercera generación. Muy difícil la tercera, ¿no? Sí. No, pues de la primera a la segunda ya de por sí es bastante difícil. Creo que es nada más 30% sobreviven y a la tercera creo que le sobreviven el 4% de la primera. O sea, sí, la estadística es muy dura. Pero aún así yo creo que yo siempre les decía a mis hijos y les digo al público que si tienen algún sueño, que vayan por él. No lo hagan por dinero, hagan porque es lo que más les gusta hacer en la vida. Yo le decía a mi hijo que es arquitecto, Luis Pablo, le dije, no busques dinero. Si te gusta la arquitectura, ve por él, pero conviértete en el mejor arquitecto del mundo. El dinero va a venir solo después, pero haz lo que te apasione, lo que más te guste, y lo demás te va a ir tan bien que el dinero va a dejar de ser una preocupación. Porque si buscas primero el dinero y privilegias ganar dinero, nunca te va a ir bien. Porque no hay pasión y no hay nada que en los tiempos Y vas a estar difíciles- trabajando, Sí. digamos, ¿no? Sí. Y el otro es gozando. No, y no hay trabajando. nada que te impulse en un momento difícil. El dinero no te impulsa en un momento difícil. Te impulsa la pasión por... Oye, Germán, y si tú no hubieras sido, si no te hubieras regresado, ¿qué hubiera sido Germán del Rincón? ¿Qué te hubiera gustado ser? Mi primer sueño fue trabajar en Procter & Gamble, Órale, mercadotecnia. América. Y apliqué en Procter y me aceptaron. Y apliqué en Televisa. y La me marca aceptaron. más importante. De actor. No. De novelas. Administrativo. Y apliqué en la planta de Chocomic y me aceptaron. Apliqué en las 3 cuando terminé la carrera y me aceptaron en las 3. Si me aceptaron en una sola, yo hubiera trabajado ahí y ya. Mi problema es que me aceptaron en las 3, que era muy difícil entrar particularmente en esas 3. Pero Procter era mi sueño. No, ¿cómo no? De todos. Pero me En este dijeron en tiempo. Procter, aquí se trabaja hasta los domingos. Y yo tenía ya en puerta querer casarme antes de un año. Ujú. Entonces decía yo, ¿cómo voy a vivir en la Ciudad de México y trabajar Y luego en aparte Procter? en domingo. Y no, viajar todo el no día dejar y la mujer. trabajar hasta los domingos, entonces, ¿para qué me caso? Sí. Entonces privilegié querer casarme. Entonces dije, si me aceptaron esos 3, me aceptan donde sea. Ujú. Correcto. Entonces yo subí mis cosas al carro, me fui a vivir con mi abuela a Guadalajara y dije, mañana consigo trabajo, y conseguí trabajo el día siguiente, donde yo elegí trabajo. Pues muchísimas Pues la vida te ha gracias. sonreído. Gracias, Roque. Muchas gracias, Germán del Rincón, a nombre de la Junta de Asistencia Privada, quien recibirá la monetización de este podcast. Antes, a los amigos que nos están viendo y escuchando, le platicábamos aquí la idea del Cachi, de Luis Alberto y de servidor de generar este podcast con la idea de ayudar a una institución lo que se que recabe. Y platicábamos con Germán que en el caso de él tiene 2 IAPs, una que fundó su padre y una que fundó él. Entonces ahorita en el corte vamos a echar un volado a ver cuál de las 2 se va, pero es admirable lo que una familia como la del Rincón ha aportado a nuestro Sinaloa. Agradecerte mucho, Germán, qué bueno. Espero en Dios que la porcentaje de la tercera generación, aquí en este caso sea al revés, y sigas como vas, muy feliz, teniendo esa familia tan bonita y esos negocios tan prósperos en materia de hacer con pasión lo que se está haciendo, no nomás económicamente buscando una empresa que se ve la pasión de las familias. Yo te agradezco mucho a nombre de la Junta de Asistencia Privada, gracias por estar aquí, y me gustaría antes del coordinador despida, pues sí me gustaría darle unos segundos a Germán del Rincón para decir lo último que quieras decir. Hay un podcastero muy, muy famoso que dice, si te diéramos la oportunidad de escribir en el cielo unas palabras, ¿cuáles serían? ¿Qué te gustaría? Vamos a enfocar aquí a la bisnieta que todavía no nace o a la tatatá. ¿Cómo le gustaría a Germán dirigirse a ellos? Lo que yo le diría a cualquier persona es, primero, que persigan sus sueños, porque
En la vida tienes que hacer algo y tienes que dejar una huella. Y no vas a dejar huella si no persigues un sueño, que es lo que quisieras hacer o lo que quisieras ser en la vida. Y ya que te encarriles a empezarlo, lo demás se va a acomodar. Y ya que te logres instalar, aunque seas tu único empleado al principio, o 2 o 3, y arranques algo, lo que sea que hagas, hazlo siempre con pasión. Con pasión, porque debe ser lo que más te guste hacer. Debes disfrutar lo que más te guste hacer. Y lo demás va llegando solo, y cuando llegue solo hay que aprender a ser agradecido. Toda la gente que te ayudó en el camino, siempre hay que estarle agradeciendo a esa gente y ayudando a otros, que si alguien te ayudó a ti, también tienes que seguir ayudando a los que vienen atrás. Muchas gracias, Roque. Cachi, nos vamos. Gracias. Espero verte pronto. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Germán. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Gracias a Germán del Rincón Jarero, presidente del Consejo de Administración de Grupo del Rincón y presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores de Sinaloa, que ya quedábamos también de invitarlo a los noticieristas para hablar de ese tema, de los autos de procedencia extranjera, de los autos chinos y también de los cobros de los seguros en Sinaloa. Soy Luis Alberto Díaz. Gracias por acompañarnos en Alto Vibraje. Alto Vibraje, una serie coleccionable de capítulos de enseñanzas con los maestros más grandes del estado. Escúchalo nuevamente, compártelo y si te sirve incluir tu publicidad en el episodio, favor de mandarme un WhatsApp para agendar una cita directamente con Roque Mascareño al 6672-520855. Alto Vibraje, una aportación de Grupo Vibra Medios y los noticieristas a las instituciones de Junta de Asistencia Privada. Que la pase de lo mejor.